Todas las alabanzas son para Dios. A Él alabamos, le pedimos perdón y auxilio. Le rogamos que nos guarde del mal de nuestros egos y de nuestras malas obras. Aquel a quien Dios guía no hay quien le desvíe, y aquel a quien desvía no tiene quien le guíe. Atestigo que no hay otro Dios sino Allah, uno único y sin socio, y que nuestro profeta Muhammad es siervo de Dios y mensajero, su elegido y más amado. Ha comunicado el mensaje, ha aconsejado a la comunidad y nos ha dejado sobre el camino claro, en donde la noche y el día son iguales y solo se desvía de ella aquel que se condena a sí mismo. Que la paz y las bendiciones sean con él, con su familia, sus compañeros y todos aquellos que le siguen con rectitud y fidelidad. Oh creyentes, temed a Allah de verdad y no moráis sino musulmanes sometidos a Él. Oh gente, temed a vuestro Señor que os ha creado de un varón, de una misma alma, y de ella creó a su pareja. Y de ambos hizo descender muchos hombres y muchas mujeres. Observadle pues, porque rendiréis cuentas ante Él el día del juicio. Ciertamente Él os observa y sabe lo que hacéis. Oh creyentes, observad a Dios y hablad con veracidad. Entonces hará que vuestras obras sean buenas y os guiará. Aquel que obedece a Dios y a su mensajero tendrá un gran éxito. Ciertamente, la palabra de verdad es la palabra de Dios, y la mejor guía es la guía del profeta Muhammad, la paz sea con él. Lo peor de las cosas son las innovaciones, y toda innovación lleva a la desviación, y toda desviación lleva al infierno. Que Dios nos guarde a todos. Ante todo, queridos hermanos y hermanas, os recuerdo y a mí mismo tener a Dios presente y ser conscientes de Él. Dios Altísimo ha legislado a sus siervos creyentes la edificación de una sociedad en base a la verdadera fraternidad, a la hermandad sincera. Y ciertamente la hermandad más importante es la hermandad en la fe, en la creencia, sobre la cual se basan las obligaciones y los derechos. Y luego está la fraternidad humana, que todo ser humano, que todo hombre o mujer tienen que sentirse hermanos entre sí y vivir como una misma sociedad, en paz y seguridad. De ahí que Dios Altísimo dice: oh gente, os hemos creado de un varón y una hembra, y hemos hecho que seáis varios pueblos y tribus para que os conozcáis y os reconozcáis, no para que os matéis y luchéis unos contra otros. Ciertamente Dios sabe, es omnisciente y lo sabe todo. Sin embargo, los musulmanes, Dios Altísimo, todo aquel que abraza esta verdadera fe, que es la guía recta, el camino recto que Dios ha complacido para sus siervos, para la humanidad. Aquel que sigue otra religión, Dios no se lo aceptará. Es la religión de los profetas y la religión de los mensajeros, desde Adán hasta Muhammad, la paz sea con todos ellos. Es una sola religión. Dice Dios Altísimo: os ha legislado en la fe aquello que ordenó a Noé, y lo que te hemos revelado a ti, y aquello que ordenamos a Abraham, a Moisés y a Jesús, que establezcan la fe, la religión, y que no diverjan.
en materia de fe. Dice Dios Altísimo, ciertamente esta es vuestra comunidad, una, y yo soy vuestro Señor, uno. Adoradme pues. Así pues, la hermandad entre los musulmanes tiene que ser fuerte, sólida, apoyada en el amor, el cariño, la sinceridad, la transparencia y la fidelidad. Porque este es un misterio que Dios puso en sus siervos. Esta fraternidad no se compra con dinero, aunque pagues todo el dinero del mundo por ello. Dice Dios Altísimo, es Él quien te ha apoyado con su fuerza y unió a los creyentes y sus corazones. Si hubieras pagado todo lo que hay en la tierra para unir sus corazones, no lo habrías logrado. Pero es Allah quien ha unido sus corazones. La unión de los corazones, juntar los corazones, que sean cariñosos unos con otros, es un secreto y un misterio divino. Aunque hubieras pagado todo lo que hay en la tierra, no habrías unido ni entre dos. Pero es Dios quien une entre los corazones de sus siervos. Como dice Dios Altísimo, recordad cuando erais enemigos, y entonces unió entre vuestros corazones y os ha convertido, por su gracia, en hermanos. Antes eran enemigos que se mataban entre sí y ahora son hermanos que se quieren y se aman. Así es la bendición de Allah. Este es el Islam, la religión de la fraternidad y de la unidad, que difunde el amor y la sinceridad y la honestidad entre sus creyentes, al mismo tiempo que combate todo odio, toda discriminación y toda envidia, porque son destructivos. Los corazones de los siervos están en las manos de Dios, tal como dice el hadith del profeta, la paz sea con él. Dios maneja los corazones. Por ello, Dios Altísimo llama a todos sus musulmanes hermanos, incluso cuando luchan entre sí, incluso cuando tienen diferencias entre sí. La fraternidad permanece dice Dios Altísimo, si dos bandos de los creyentes luchan entre sí en la guerra, conciliad entre ellos. Dios llama a ambos bandos creyentes. Dios ordena ¿qué tienen que hacer los musulmanes? Obligar a estos bandos hermanos a conciliarse. Y entonces, si uno de los bandos se niega a la conciliación, hay que ponerle frenos y apoyar. Así pues, siempre hay que apoyar al bando justo contra el bando agresor. Y después Dios Altísimo nos dice, ciertamente los creyentes son hermanos todos, conciliad entre vuestros hermanos. Aunque combatan unos a otros, aunque hagan guerras contra unos a otros, aunque unos sean injustos unos con otros, aún así siguen siendo hermanos. Definitivamente son hermanos. Y no hay problema en ello. Los hermanos hay que conciliar entre ellos y temed a Dios. Así Dios os colmará con sus bendiciones, dice en el Corán. Por esta razón dice el profeta, la paz sea con él, el musulmán es hermano del musulmán, tal como viene en el Bukhari. El musulmán es hermano del musulmán. Si eres musulmán y yo soy musulmán, somos hermanos. Esta es la hermandad especial, particular. Pero hay otra hermandad que es más amplia, que inshallah abordaremos, que es la hermandad humana. Ciertamente hemos hecho dignos a los hijos de Adán, a todos los humanos. De ahí que Dios Altísimo se dirige a nosotros también como, oh hijos de Adán, oh humanos, oh hombres. Porque a los humanos nos unen muchas cosas que son fundamentales para la supervivencia y para la vida. Dice el profeta, el musulmán
es hermano del musulmán. No le discrimina, no le entrega ni le mata. No le discrimina, no le entrega, no le abandona mientras sufre cualquier tipo de discriminación, injusticia. Y dice el profeta, no hay maldad peor que despreciar a tu hermano musulmán, menospreciarle, mirarle con desprecio y menosprecio. Todo musulmán tiene prohibido atentar contra la vida de su hermano, ni de nadie, ni toma sus posesiones ni dinero sin derecho, ni atentar contra su honor. La vida, la propiedad y el honor son sagrados y no puedes atentar contra ellos. Si Dios Altísimo nos ha legislado estos derechos, ¿para qué? Es para que nos proteja, para que mi vida, mi sangre sea ilícita para todo el mundo, para que mi propiedad y mi honor sean ilícitos para todo el mundo. Es decir, Dios me da la seguridad de la protección con esta legislación, con estos derechos. Si no, la gente de la época anterior al Islam se mataban entre sí, se robaban entre sí y se discriminaban entre sí. No había nada que se llamara derechos u obligaciones. Y vino el Islam y ha establecido estos derechos y estas leyes. Ninguna sangre será derramada injustamente, ni ninguna propiedad será expropiada y robada, ni ningún honor será ultrajado gratuitamente. Es necesario que los musulmanes unan sus fuerzas con el fin de hacer el bien a la gente, que no pierdan tiempo en polémicas inútiles y discusiones bizantinas que no sirven ni en la vida esta mundana ni en la otra. Abandonad las discusiones inútiles. Esforzaos más para servir a la fe, porque no hay mayor bendición para la humanidad que esta fe, que el Islam. Ojalá la humanidad viviera esta fraternidad como la han vivido los compañeros del profeta, cómo se amaban entre sí, cómo eran altruistas entre sí y cómo servían unos a otros. Si fuera el caso, no habría guerras, ni conflictos, ni muertes. No habría muertes, no habría hambrientos, ni sin techos, ni privados. El Islam prohíbe todo tipo de injusticia y de agresión y prohíbe la vulneración de los derechos de los demás. Si la gente volviera al mensaje de Dios, vivirían una vida feliz. Incluso cuando dos musulmanes se disputan y se pelean, Dios les da una oportunidad para reconciliarnos. Si yo y mi hermano no nos entendemos y nos peleamos, es algo normal. El problema no es llegar o tener una diferencia con nadie, sino mantenerse ahí, en el odio, la envidia. Dios nos da 3 días para que tu cabreo, tu enojo se calme, para que recuperes tu razón, ya que el enfado hace perder la razón. Cuando el ser humano se cabrea, no ve las cosas tal como son. Por eso nunca tomes una decisión mientras estás cabreado. Cuando la sangre hierve en el cuerpo del ser humano, imagina conmigo que cuando ves un pantano de agua, un estanque, ves tu reflejo en él tal como es, pero mueve este agua y mira si puedes ver tu cara o no. ¿Verás tu cara? No, no la verás tal como es. Lo mismo sucede cuando la persona se cabrea, cuando hierve
de cabreo no ve las cosas como son y puede tomar decisiones que luego lamentará. Y la mayor parte de las decisiones que se toman en momentos de cabreo se lamentan. Dios Altísimo nos da 3 días de oportunidad. Si nos peleamos, tenemos 3 días para reconciliarnos, 3 días para no hablarnos, pero después de 3 días está prohibido, es ilícito no hablar con tu hermano más allá de 3 días. 3 días son suficientes para que uno recupere su calma. No le es lícito al musulmán abandonar a su hermano 3 días. Se pueden cruzar y cada uno mira a otro lado. Lo mismo pasa con las mujeres. La musulmana con su hermana musulmana. Y muchas veces incluso estamos hablando de familiares y que pueden durar años sin hablarse. Dice el profeta, la paz sea con él. El mejor de los 2 peleados es quien empieza dando el primer paso hacia la conciliación. El saludo. Con que le saludes y te devuelva el saludo, ya se recupera el lazo. Porque la ruptura es verse, cruzarse y no saludarse, y no hablarse. Aquellos que no quieren conciliarse, están peleados, no hacen caso a Dios Altísimo, no le obedecen, porque Dios les ordena hacerlo, y ellos les toma la soberbia, la altivez, el orgullo. Y muchas veces incluso estas peleas son por motivos estúpidos incluso. Dios Altísimo castiga a estas personas con la paralización de sus obras. Es decir, dice el profeta paseo con él, cada lunes Dios Altísimo se le exponen las obras de sus siervos. Dios perdona a todo siervo que no asocia nada con Dios. Dios perdona a todo aquel que no es asociador, excepto a un hombre que está peleado con su hermano, y excepto a la mujer que no se habla con su hermana en la fe, es decir, que no se hablan. ¿Qué pasa con estas personas? Estas personas se paralizan sus obras, tanto las buenas como las malas. Las buenas se quedan congeladas. Si se concilian, les perdona las malas obras y acepta las buenas. Y si no se concilian, se queda todo tal cual, sin perdón ni aceptación. Muchas veces la razón de la disputa es por alguna palabra, por una diferencia pequeña. Hoy día, cuando mantenemos alguna diferencia sobre algún aspecto, no queremos hablarnos. La mayor parte de los conflictos que hay en el mundo islámico actualmente es por no hablarse, no haber comunicación. Dios Altísimo nos advierte de la división porque así no valemos nada. Digo esto y pido perdón a Allah por mí y por vosotros. Alabado sea Dios. La paz y las bendiciones sean con el mensajero de Dios, sobre su familia, sus compañeros y quien le es leal, musulmanes y musulmanas. Una de las cualidades más sublimes del siervo creyente es la purificación del corazón, tener un corazón puro, porque un corazón puro refuerza la fraternidad hasta hacerla sólida. El musulmán que no tenga ni un átomo de odio a sus hermanos, ni la musulmana sobre sus hermanas,
y sobre los demás. Es más, el musulmán en realidad no odia absolutamente a nadie y quiere el bien para todo el mundo. Quiere el bien para el musulmán y el no musulmán. Nosotros deseamos que todo el mundo sea musulmán para salvarse del castigo de Dios, porque en él hay bien para ellos. Di a los incrédulos, se dejan la incredulidad, se les perdonará todo, dice Dios Altísimo en el Corán. ¿En qué me va a beneficiar a mí si la gente entra al infierno, perdón? Pero si yo soy motivo para que la gente viva bien en esta vida y gane el paraíso en la otra vida, seré el más feliz del mundo. La fraternidad entre los musulmanes permanece en esta vida y en la otra, dice Dios Altísimo. Hemos quitado de sus corazones todo tipo de odio o recelo. Los hermanos entonces se sentarán en las camas en el paraíso, mientras que los que no son creyentes, aunque sean hermanos en esta vida, en la otra serán enemigos unos de otros, excepto los verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque en esta vida se han unido sobre la fe y el bien para la humanidad, pero los demás se unen en base a los intereses. Por lo tanto, termina su relación con el fin de sus intereses. Y el día del juicio, unos se quejan de otros. Y entonces cada uno acusará a los demás de su ceguera. Y aquel que se aleja de Dios y no cree en él, Dios hace que el shaitán sea su aliado. La pureza del corazón es una cualidad grandiosa. El musulmán y la musulmana tienen que esforzarse al máximo por tener unos corazones puros. Abdullah ibn Amr ibn al-As, Dios esté complacido con ellos, dice: estábamos con el profeta, la paz sea con él, y dijo: en un momento entrará un hombre por la puerta que es uno de los moradores del paraíso. ¿Quién ha dicho esto? El profeta, la paz sea con él. Y cuando habla, no habla por sí mismo, sino por revelación. Cuando el profeta dice que alguien va a entrar al paraíso, es que entrará al paraíso. Y entonces entra por la mezquita un hombre normal, sin nada especial. El Corán y la Sunna nunca se interesan por recordar los nombres, sino los momentos, sus moralejas, los principios, los valores. Cuando habla de los jóvenes de la caverna, el creyente de la familia de Faraón, sí, son varios relatos en el Sagrado Corán en donde se nos habla de un hombre, de una mujer, pero no nos dicen los nombres para que no nos vinculemos con las personas, sino con las posiciones, con las historias. Entonces el profeta en la mezquita dijo que entrará una persona que irá al paraíso. Y entonces entró un hombre que ponía sus chanclas debajo de su hombro. Su barba estaba mojada. Lo mismo sucedió al segundo día y al tercer día. El profeta, paz sea con él, anuncia que el que entra por esa puerta es un hombre del paraíso. Y entonces 3 días. Y entonces Abdullah ibn Amr le siguió a su casa. Fue a verle de noche y le dijo que me he peleado con mi padre y he jurado no entrar a su casa 3 días. ¿Me puedes acoger? Y el hombre le dijo: bienvenido. Los árabes entonces eran muy conocidos por la hospitalidad, por la generosidad. Nos cuenta Abdullah ibn Amr que no vio mucha práctica religiosa en cuanto a la oración
rezaba igual que el común de los musulmanes, la recitación del Corán como el común, si no tenía más prácticas que el común de los musulmanes. Igual, no hace nada especial. Y luego duerme por la noche y por la mañana se levanta al alba. Así le observó durante 3 días. Y entonces al tercer día, Abdullah ibn Amr le dijo al hombre: te aseguro que no hubo nada entre mi padre y yo, sino que he oído al profeta, la paz sea con él, que entrarás al paraíso durante 3 días, lo ha repetido. Y quería saber qué haces para ver el secreto de esta buena noticia. Y vemos cómo que ha ido a su casa no para espiarle, sino para ver qué hace de bien y copiarle, para seguir su ejemplo. Así tiene que ser. La curiosidad para aprender, para mejorar, para ganarse el paraíso también. Así competía la gente bondadosa, gente virtuosa, gente que competía en el bien. Pero, le dijo Abdullah ibn Amr a esta persona, pero no he visto nada especial. ¿A qué se debe este secreto? Y entonces le respondió: en realidad no hay más de aquello que has visto, excepto una cosa. Cuando voy a dormir por la noche, antes de pegar ojo, purifico mi corazón de todo sentimiento negativo hacia todos los demás. Aquel que no me ha tratado bien, le perdono. Aquel que no me ha tratado correctamente, le perdono a aquel. Entonces purificaba su corazón y vivía sano. Y no como aquellos que duermen pensando desde el odio, desde la venganza, desde ¿por qué a mí no me han tratado bien? ¿Por qué a mí no me han dado? Es decir, gente que va con preocupaciones, gente que odia o envidia a otros. ¿Por qué fulano o fulana tiene esto y yo no tengo? Etcétera. Así hemos visto a esta persona se ha ganado el paraíso sin mucha práctica, es porque tenía el corazón puro hacia todo el mundo. Y entonces Abdullah ibn Amr le dijo: esta es, y que es difícil para muchos. Es decir, esta es la práctica, este es el secreto de tu recompensa con el paraíso, y que muchos no alcanzan. Por lo tanto, ganarse en la complacencia de Dios y su agrado no depende mucho de las prácticas del ayuno, de adoración, si tu corazón está oscuro. Dios Altísimo no mira a los aspectos ni a la vestimenta, sino a los corazones. Purifica tu corazón, que no odies a nadie, no envidies a nadie. Entonces tendrá mucho más sentido adorar mucho y rezar mucho y ayunar mucho. Pedimos a Dios que nos auxilie, que purifique nuestros corazones de toda enfermedad y que haga de nuestros corazones unos corazones puros, blancos, libres de toda maldad y toda enfermedad. Que la paz, las bendiciones sean con el profeta Muhammad y su familia. El imán procede a las súplicas del fin de la jutba. وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أحنا على سنتهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر اللهم اجمع شمل المسلمين وألف بين قلوب المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين واحمي أعراض المسلمين وفك أسر المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف كل مرضى المسلمين وارزقهم الصحة والعافية اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم ارحم جميع موتى المسلمين اللهم أصلح أحوالنا وأصلح ذريتنا وأصلح مجتمعنا وأصلح نساءنا اللهم أصلح علماءنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا
برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأخبركم بأنه إن شاء الله ابتداء من الجمعة المقبلة سيكون وقت صلاة الجمعة ابتداء من الساعة 2:30. صلاة الجمعة تبدأ من الجمعة المقبلة إن شاء الله في 2:30. في 2:30 يطلع الإمام فوق المنبر، ونسأل الله تعالى لنا ولكم الخير والعفو وحسن الخاتمة، وبارك الله فيكم. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا، تراصوا، املأوا الصفوف الأول فالأول، سدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.